Señoras, señores, sentaos. Se abre la sesión. Tiene la palabra la profesora doctora doña Carmen Figueroa Navarro, secretaria general de la Universidad de Alcalá, para dar lectura al acuerdo del claustro por el que se dispone el nombramiento de las doctoras honoris causa. Como secretaria general de la Universidad, doy fe de que el claustro de la Universidad de Alcalá, en su sesión de 8 de mayo de 2014, acordó conferir la suprema dignidad de doctora honoris causa a las excelentísimas señoras doña Ana Diosdado Amingol y doña Teresa Berganza Vargas. Así consta en el acta original a que me remito y a cuya vista expido el presente testimonio con el visto bueno del señor rector. Alcalá de Henares, 11 de diciembre de 2014. Los padrinos se servirán conducir y acompañar a presencia de todos los claustrales aquí reunidos a las candidatas al grado de doctora. Tiene la palabra el doctor don Ignacio Coveta, catedrático de otorrinolaringología de la Universidad de Alcalá y padrino de doña Teresa Berganza, para pronunciar la laudatio. Rector magnífico, excelentísimas doctorandas, autoridades locales, queridos compañeros, señoras y señores. Cuando al deber se le suma la satisfacción personal por expresar el valor y la grandeza de una mujer sabia, artista y generosa, las palabras brotan más fácilmente tanto del conocimiento como del corazón. Al pedirme nuestro rector que laudase los méritos profesionales de la excelentísima señora doña Teresa Berganza Vargas, reuní enseguida sus datos biográficos y los principales acontecimientos artísticos que han hecho de ella una de las más grandes cantantes líricas del siglo XX. Pero esos datos no eran suficientes para dar a conocer toda su grandeza, porque Teresa Berganza es, además de eso, una persona con unas cualidades humanas que le ha dado a su profesión unas dimensiones extraordinarias. Teresa, voy a hablar de ti. A lo largo de los años, generosamente, me has enseñado muchas cosas que yo he aplicado a la otorrinolaringología y al cuidado de la voz de los cantantes. Pero lo primero que percibí en ti fue la necesidad de ejercer tu libertad. Don Miguel de Cervantes, tan próximo a todos nosotros, decía:
Libre nací y en libertad me fundo. Por la libertad se puede y se debe aventurar la vida. Tu compromiso ha sido siempre con el canto y con los compositores, y quien ha pretendido entorpecer ese respetuoso idilio te ha encontrado de frente. Y también percibí la inteligencia, porque sin ella el cantante va cayendo en todas las trampas que el éxito le va poniendo hasta hacerle encallar pronto. Además de las cualidades artísticas y musicales con las que todo gran cantante debe de iniciar su camino, debe saber que existe un territorio que ni opiniones equivocadas o interesadas de personas queridas o circunstancialmente próximas le deben hacer sobrepasar. Por eso hay que elegir bien el repertorio y saber dónde tiene cada uno la frontera de su esfuerzo vocal. Y eso lo has sabido desde tus años en el Conservatorio de Madrid, donde obtuviste el premio extraordinario, y eso además lo has sabido porque, entre otras muchas enseñanzas, te lo dijo tu maestra, doña Lola Rodríguez Aragón, que tanto hizo por orientar tu primera voz. La carrera artística y profesional de Teresa Berganza emociona, intimida y sorprende. No ha habido país ni teatro en el mundo que no haya reconocido la grandeza de su arte, y ese es ya el reto para todos los artistas posteriores. En su carrera existen varias etapas, todas ellas marcadas por el éxito. Tras el conservatorio y bajo la dirección y orientación de Ataúlfo Argenta, se sumergió en el mundo de la zarzuela, grabando numerosos discos. En 1957, Aix-en-Provence significó el aldabonazo de salida para su extraordinaria carrera internacional y lo hizo inmersa en Dorabella. Luego se transmutó en Querubino en el Festival de Glyndebourg y el mundo entero la llamó porque quiso conocer los nuevos timbres con los que escuchar a Rossini y a Mozart. A esa llamada le acompañó el gran pianista Félix Lavilla, que fue su marido durante 20 años y con quien expandió la música española a la Rosa de los Vientos. Y otra vez Glyndebourg, en esta ocasión con la batuta de Claudio Abbado para darle a la Carmen de Bizet una hondura psicológica que nunca había tenido. Y otra vez el mundo entero quiso saber de esa Carmen. En la cumbre de su madurez, Teresa Berganza se convierte en maestra, mostrando a los jóvenes cantantes que el estudio, el rigor, la búsqueda de la perfección, la superación personal y la profundización en la música han sido las verdaderas armas de su trabajo, y les invita a dejarse apresar por la magia de la música. En nuestra universidad también hemos tenido el privilegio de su docencia. El arte de Teresa Berganza, reconocido al ser elegido como la primera mujer que ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, nos provoca una emoción no simplemente basada en ese aspecto misterioso que podría atribuirse al canto, sino que viene de la apreciación del rigor musical, vocal, interpretativo y estilístico, y también de la versatilidad, de la capacidad asombrosa para asumir una escala que va desde la máxima expresión del casticismo hasta la precisión y la perfección estilística más absoluta en la ópera y el recital, donde los compositores españoles siempre han sido su estandarte. Teresa, y termino llamándote Querubino Berganza, Rosina Berganza, Carmen Berganza, Española Berganza. Este no ha sido el momento para hablar de tu frecuencia fundamental, ni de la riqueza de tus armónicos, ni de la amplitud de tu rango vocal, ni de la contundencia de tu formante cantante. Ni siquiera ha sido momento para hablar del capilar de tu cuerda vocal, que eso puede quedar para una tesis, sino que quiero terminar este contenido del corazón imaginando que quienes van a aplaudir la propuesta de la Universidad de Alcalá para nombrarte doctora honoris causa son Mozart, Rossini, Bizet y Falla, todos ellos sentados hoy aquí entre nosotros. ¿Los ves, Teresa? Y están en representación de otros muchos excelsos compositores que nunca han sido más grandes que viviendo en tu voz, la voz única y conmovedora de nuestra doctoranda.
Por todo ello, en virtud de los méritos indicados y del acuerdo tomado por el claustro de la Universidad de Alcalá, solicito al señor rector que se proceda a la investidura de la profesora doctora doña Teresa Berganza Vargas como doctora honoris causa de esta universidad. Muchas gracias. Se va a proceder a tomar juramento o promesa a doña Teresa Berganza, candidata al grado de doctora. Teresa Berganza, acercaos para prestar con la más plena conciencia el juramento o promesa que os voy a tomar en nombre de esta universidad. Juráis o prometéis solemnemente, por vuestra conciencia y honor, defender y respetar todos los derechos, privilegios y honores de esta universidad, así como favorecerla y ayudarla cuantas veces se os demande. Sí, lo prometo. Se va a proceder a la solemne colación del título de doctora honoris causa a doña Teresa Berganza. La Universidad de Alcalá, en reconocimiento de vuestros relevantes méritos, os ha nombrado doctora honoris causa. Como testimonio de esa dignidad, en virtud de la autoridad que como rector me está conferida, os entrego el título doctoral. Además, os impongo el birrete laureado, símbolo de tan alto honor. Llevadlo sobre vuestra cabeza como corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid ahora, de manos de vuestro padrino, los restantes atributos de este nombramiento y distinción, a saber, el libro de la ciencia, que es preciso cultivéis y difundáis, y que os ha de servir como aviso de que, por grandes que vuestros talentos sean, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y consideración a quienes fueron vuestros maestros. El anillo que en los pasados tiempos se entregaba en esta solemne ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y arbitrajes de vuestra ciencia y profesión. Y los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos y signo de vuestra dignidad. Tiene la palabra la excelentísima señora doña Teresa Berganza para pronunciar su discurso de ingreso en este claustro. Creo que
que no me hace falta, porque hay mucha luz. Y está muy bien. Excelentísimo señor rector magnífico, autoridades, claustro académico, señoras, señores, amigos todos. Soy muy consciente que al expresar el inmenso agradecimiento que siento ante la alta distinción que hoy se me otorga, debo hacerlo con un discurso que posea la altura académica que una institución como esta exige. También sé que eso excede de mis posibilidades, pero no me voy a escabullir con la habitual excusa de que yo no soy oradora. Evidentemente no lo soy, pero todo el que empieza expresando tal hecho suele evidenciar no solo que eso es verdad, sino que además acostumbra a ser largo y pesado. Eso es algo que intentaré evitar. Lo mío es la voz, pero no tanto la voz hecha palabra como la voz hecha canto. Sí, soy cantante y es muy probable que el propio canto fuera anterior o cuando menos simultáneo a la propia palabra, de manera que cantar sea una de las actividades más antiguas del ser humano. Pero antes que cantante, me honro en ser música, ya que el canto se engloba dentro de este arte y ser músico o música es algo tan natural como difícil si se pretende ser de verdad y a fondo. Porque significa vivir la música, no de la música, ni siquiera para la música, sino vivir la música, que es tanto como ser o convertirse en música. El propio Charles Darwin creía que la música es incluso anterior a la palabra, y ahora yo estoy usando la palabra para explicar mi condición de música. Tarea imposible. La música es por sí misma inefable, y lo inefable es precisamente aquello que no se puede expresar con palabras. Durante toda mi vida me he dedicado a este difícil y absorbente arte de la música, que es mucho más que cantar. Estudié piano y otras disciplinas musicales que me ayudaron a cantar mejor, pero también, gracias al ejemplo de mis padres, absorbí otros aspectos de la cultura que también me fueron necesarios para cantar, porque al final el canto es la expresión última de lo que uno no solo ha aprendido en las disciplinas musicales y en la cultura misma, sino que representa su propia experiencia vital, su ser mismo y entero. Me educaron para el trabajo, la responsabilidad y la cultura, para que buscara la excelencia. Espero haber respondido bien a tanto cariño y esfuerzo. Qué cosa tan sencilla es cantar, y al mismo tiempo que extremadamente complicada. Surge de un impulso humano elemental, pero puede modularse hasta el infinito con el estudio, las facultades y la inteligencia sensible. Cantar es, y a la vez no es, como tocar un instrumento, porque es algo que hay que dominar, pero en el caso del canto no nos valemos de una extensión externa, como sería el instrumento, que al fin y al cabo es una máquina, sino de nuestra propia fisiología, de nuestro cuerpo, con el cual hacemos la más personal, íntima y maravillosa de las músicas. No otra cosa es el canto. El canto participa conjuntamente de las dotes naturales, del desarrollo de una técnica y de una capacidad de expresión. Gracias a poder conjugar de la mejor manera estas tres variantes, podremos llegar a las más altas cumbres artísticas y convertir el hecho de cantar en un momento mágico de la sensibilidad y de la belleza. Creo haber tenido el privilegio de llegar a cantar de una manera muy elevada, de forma que he podido transmitir esa belleza y esas emociones a los públicos que me han seguido. Mi carrera musical en el terreno del canto ha podido desarrollarse a un nivel que me ha llevado a cantar en todo el mundo. He tenido la suerte enorme de poder hacerlo en los mejores escenarios del mundo, con las mejores orquestas y también con un largo elenco de otros maravillosos cantantes, especialmente en grandes producciones operísticas. Y me hago también la ilusión de haber podido realizarlo en un momento especialmente brillante para este arte, un momento en el que había magníficos cantantes de todas las nacionalidades,
espléndidos directores de orquesta que sabían cuidar y realzar las voces, y fantásticos directores de escena que buscaban la belleza y la eficacia teatral en vez de la extravagancia. Un momento muy especial de la lírica en el que se consiguieron producciones de validez histórica y en el que los públicos seguían nuestro quehacer con la devoción y el entusiasmo de quien sabe que está asistiendo a acontecimientos que bien pueden llamarse mágicos. He abordado repertorios muy diferentes, pero todos dignos de ser trabajados y de expresarlos a la mayor altura que fuera posible. Pero está claro que cada artista acaba por saber en qué papeles y qué autores hacen que se manifiesten mejor sus cualidades y su trabajo. Para mí y para mi carrera, hay dos autores que creo han hecho que mi dedicación cobrara un sentido máximo y a los que he dedicado mis mejores esfuerzos. Son Mozart y Rossini. Sentir una predilección especial por Mozart parecería que no tiene mérito, puesto que se trata no solo de uno de los más grandes milagros musicales de la historia, sino una de las personas de talento más rotundo que ha producido nunca la raza humana. Pero eso no quiere decir que sea fácil de cantar, ni que cantarlo bien sea suficiente. A Mozart hay también que interpretarlo, que vivirlo, y solo cuando eso se consigue, la música pasa a un plano superior que la hace incomparable con cualquier otra cosa. Para mí, Mozart ha sido una de las cumbres de mi actividad como cantante, pero no solo eso. Creo que ha sido una extraordinaria experiencia vital, y si antes decía que la música y el canto hay también que vivirlos, creo que la manera en que he vivido Mozart ha sido capaz de hacerme conocer y valer como persona. Y pienso sinceramente que también ha contribuido a mejorar la sensibilidad y la propia vida de quienes me han escuchado. Rossini, que de alguna manera procede también de Mozart, es un caso diferente. Es uno de los operistas más perfectos de la historia de la música y uno de los que hay que estudiar con mayor detenimiento y una mayor dedicación técnica, puesto que en él está la esencia de ese estilo especial que se ha llamado bel canto. Cantar a Rossini no es ninguna cosa ligera. Parece serlo el resultado, pues es una música riente, optimista y llena de dinamismo vital. Rossini es la vida en estado puro y eso no es tan fácil manifestarlo cantando. Cuando tantos grandes compositores lo han sido por mostrar una vía trascendente, cuando no trágica, en Rossini encontramos la alegría y el gozo de vivir, que es el gozo de cantar. Una gran música es divertida, algo que parecería una contradicción si no alcanzara a través de esas características otra de las cotas mágicas del arte del canto. Mozart y Rossini han sido los dos mayores focos de atención de mi carrera como cantante, pero es evidente que no han sido los únicos. He dedicado estudio y esfuerzo a muchos otros papeles y a muchos otros compositores, con los que, gracias al trabajo y la dedicación, he conseguido también resultados que me satisfacen enormemente. Y me interesa señalar también la atención que me ha gustado dedicar a la música española. A veces no sabemos apreciar en su justo valor el esfuerzo de tantos músicos de nuestro país que tuvieron que crear en circunstancias nada favorables y en una sociedad que no estaba dispuesta a reconocerlos. La zarzuela española posee verdaderas joyas que merece la pena resaltar y cultivar. Yo la he cantado y grabado siempre que me ha sido posible y pienso que ha merecido la pena. Fuera de las prácticas musicales del teatro, esa misma música española también tiene un amplio tesoro musical de canciones y otras obras. También a ellas me he dedicado y creo que puse mi granito de arena para evitar el olvido de un patrimonio que es nuestro y que debería ser tan importante como los edificios o los cuadros del pasado. El canto es una disciplina muy particular que exige muchas cualidades físicas. Un cantante tiene marcado el periodo de su formación.
su eclosión y brillo, pero también el de su necesaria retirada. Hay un tiempo para todo, como decía el Eclesiastés, y debemos saber que ese tiempo se cumple y cuándo se ha cumplido. Llega el momento en que hay que decidir qué repertorios se deben restringir, cuando hay que abandonar la escena, aunque pueda aún mantenerse en pleno brillo el recital y cuando este mismo deber ser abandonado. La retirada de un cantante es también un momento en que hay que saber hacer las cosas con tanta cabeza como corazón, porque si en estrategia una retirada a tiempo es una victoria, en cualquier actividad humana y más en el canto hay que tener presente la dignidad del final. Pero con ello no se acaba todo. Pueden perderse algunas facultades, pero nunca el conocimiento, la técnica, la experiencia. Y todo eso puede seguir al servicio de los demás. Creo que transmitir esos valores y saberes a las generaciones que nos siguen es un deber, además de una gran satisfacción. Mi dedicación a la enseñanza es algo que me ha llenado por completo cuando he debido restringir mi actuación profesional. Se abre entonces un nuevo mundo de experiencias y logros. Se tiene la conciencia de que aún se es útil a los demás. De otra manera, pero se sigue siendo útil. No deberíamos olvidar que el canto, y mucho más si se hace a un nivel de excelencia, es un servicio a la sociedad. Eso es lo que he intentado hacer toda mi vida y con lo que ahora continúo. Les prometí al principio de mi intervención no utilizar mi condición de no oradora para hacerme pesada. Creo que ya es hora de ir terminando esta intervención, que no pretendía otra cosa que mostrar que mi vida es el canto y que a través de él he vivido el arte en su más alta expresión. Con ello simplemente quería dar las gracias muy hondamente por el honor que hoy me hace esta universidad. Gracias, muchas gracias. A continuación tiene la palabra la profesora doctora doña María del Mar Rebollo, profesora de Literatura Española de la Universidad de Alcalá y madrina de doña Ana Diosdado para pronunciar la laudatio.
rector magnífico, excelentísimas doctorandas, autoridades locales, queridos compañeros, señoras y señores. Me ha correspondido el honor de proclamar la laudatio de la escritora y actriz Ana Diosdado en su investidura como doctora honoris causa de la Universidad de Alcalá a propuesta del Departamento de Filología, Comunicación y Documentación Audiovisual. Voy a tratar en esta breve intervención de destacar los aspectos de la brillante trayectoria que han promovido esta investidura. La vida de Ana Diosdado ha estado inmersa en ambiente teatral desde su infancia. De familia española exiliada en Buenos Aires, empieza interpretando algunos personajes para la escena de la mano de su madrina, la actriz Margarita Xirgu. Su juventud, ya en España, transcurre rodeada de intelectuales y artistas que potencian su vocación por las letras y la llevan durante unos años a las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Complutense. Comienza a publicar relatos y artículos y a mediados de los 60 escribe su primera novela, En cualquier lugar, no importa cuándo, que presenta al Premio Planeta, llegando a quedar entre las finalistas. Su creación dramática comienza en 1970, cuando escribe y estrena Olvida los tambores, por la que obtiene los premios Maite y Foro Teatral. Con este estreno se convierte en la primera dramaturga en conquistar el espacio público femenino en la historia de la literatura española contemporánea, ya que la cartelera madrileña no recogía desde hacía años el estreno de una autora. En 1971 consigue el premio Fastenrath de la RAE con la pieza Usted también podrá disfrutar de ella, por la innovación en el lenguaje de los personajes. A partir de aquí crece su carrera teatral con títulos como Y de Cachemira a Chales, Cuplé o Camino de Plata. Su nombre se identifica entonces con el de una autora con interés por los temas sociales, la denuncia de la sociedad consumista y la problemática de la mujer. A comienzos de los 80 publica una novela, Al amanecer, que finalmente transformará en pieza teatral que se estrenará en 1988 como Los 80 son nuestros y que tendrá una excelente acogida de crítica y público al tratar los problemas de los jóvenes dentro de una sociedad en trepidante transformación. Seguirán en los 90 títulos exitosos como 321, 322, Decíamos ayer y La última aventura. En total, y hasta la publicación en 2005 de Arira, la dramaturga cuenta entre originales y adaptaciones con 14 piezas, todas ellas publicadas en editoriales especializadas en la edición de textos teatrales y en las que se apoya de manera habitual el estudio académico. En términos generales, la creación teatral de Ana Diosdado parte de una actitud reflexiva con el entorno histórico y social que plasma a través de unos diálogos perfectamente construidos, donde aborda los conflictos de la actualidad de cada momento, siempre desde una impecable escritura dramática completada con técnicas innovadoras. Por todo ello, en 2013 recibió el Premio Max de Honor de Teatro a toda una vida dedicada a la escena y también el Premio Actúa, instaurado por Asinge, para reconocer una carrera fructífera en el cine, la danza, el teatro y la televisión en España. Y es que Ana Diosdado, desde los años 70, empieza a escribir guiones de televisión que también interpreta. Recordamos las series de televisión española de Juan y Manuela, Anillos de Oro o Segunda Enseñanza, que se convierten en series muy premiadas, con éxito desconocido hasta entonces en la televisión de España y también reconocidas fuera de nuestras fronteras. Para finalizar, hemos de señalar que Ana Diosdado también ha cultivado el guión de radio y ha trabajado como columnista en los periódicos Diario 16 y ABC.
Por ello, y en virtud de los méritos indicados y de acuerdo tomado por el claustro de la Universidad de Alcalá, solicito al señor rector que se proceda a la investidura de la profesora doctora doña Ana Diosdado Gisbert como doctora honoris causa por esta universidad. Muchas gracias. Se va a proceder a tomar juramento o promesa a doña Ana Diosdado, candidata al grado de doctora. Ana Diosdado, acercaos por favor para prestar con la más plena conciencia el juramento o promesa que os voy a tomar en nombre de la universidad. ¿Juráis o prometéis solemnemente por vuestra conciencia y honor defender y respetar todos los derechos, privilegios y honores de esta universidad, así como favorecerla y ayudarla cuantas veces se os demande? Así lo juro. Se va a proceder a la solemne colación del título de doctora honoris causa a doña Ana Diosdado. La Universidad de Alcalá, en reconocimiento de vuestros relevantes méritos, os ha nombrado doctora honoris causa. Como testimonio de esa dignidad y en virtud de la autoridad que como rector me está conferida, os entrego el título doctoral. Además, os impongo el birrete laureado, símbolo de tan alto honor. Llevadlo sobre vuestra cabeza como corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid ahora de manos de vuestra madrina los restantes atributos de este nombramiento y distinción, a saber, el libro de la ciencia, que es preciso cultivéis y difundáis y que os ha de servir como aviso de que, por grandes que vuestros talentos sean, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y consideración a quienes fueron vuestros maestros. El anillo, que en los pasados tiempos se entregaba en esta solemne ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y arbitrajes de vuestra ciencia y profesión. Y los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos y signo de vuestra dignidad. Tiene la palabra la excelentísima señora doña Ana Diosdado para pronunciar su discurso de ingreso en este claustro. Rector magnífico. Autoridades locales, claustro de la universidad y especialmente por las razones más obvias al Departamento de Filología, Comunicación y Documentación. Lo primero
por supuesto, es mi agradecimiento por esta distinción y por esta responsabilidad. Me sentí como verdaderamente gratificada cuando me comunicaron el deseo de la universidad de concederme dicha distinción. Por supuesto, cualquier distinción es agradecida, pero nunca ninguna como esta, ninguna, como formar parte de la Universidad de Alcalá de Henares. Me emociona muchísimo estar aquí. Mi agradecimiento también a todo lo que ha conformado mi carrera, y ahora comentaré por qué existe esa carrera, a todos los que han influido en mí, incluso sin yo saberlo, a todos los dramaturgos anteriores y a todas las gentes que he podido conocer y que sin saberlo yo, sin ser consciente, me han regalado parte de su talento y de su conocimiento. Empezaré y terminaré enseguida, no se preocupen ustedes. Empezaré con una anécdota que siempre puede hacer más ameno. Me han preguntado muchas veces por qué escribo y desde cuándo escribo. Pues desde cuándo no lo sé, porque me da la sensación de que de siempre. Cuando nací pesando casi 6 kilos, ya era pesada, entonces sí. Pues era una niña sana, etcétera, etcétera, de un matrimonio joven, pero no hablaba, tanto que mis padres se preocuparon y me llevaron a un especialista. Pues la niña no habla, pero no decía nada, ni papá, ni mamá, ni parecido, ni aba, nada. El especialista pues me hizo las pruebas pertinentes y dijo, no le pasa nada. Ya empezará a hablar, no tiene nada que lo impida. Y seguí sin hablar mucho tiempo. Y la anécdota entra en que me llevaban muchas veces a ver a mi madrina, Margarita Xirgo, la estupenda y maravillosa mujer que era Margarita, a su camerino. Yo creo que de paso me dejaban un rato allí, como ahora hacen con los abuelos de casi todos los niños. Y bueno, pues yo estaba allí sin hablar, repito e insisto. Iba a empezar la representación, las compañías tumultuosas de entonces estaban ya por los pasillos, caminos, pero estaban allí charlando, y la propia Margarita en su camerino esperando. Dieron la primera, como se dice en la jerga teatral, la segunda, y no se movía nadie. Y cuando iban a dar la tercera, la primera palabra que dije en mi vida fue timbre, por lo visto muy bien pronunciada. De una mentalidad pragmática y sobre todo lo que era, y lo he sido después, ahora menos, muy tímida, muy tímida. Lo que me hacía tener un problema con la comunicación, esa palabra tan importante. Y por eso yo creo que empecé a escribir. Esto se me ocurrió un día que me lo preguntaron. Y conté esto, tuve fortuna con la anécdota y ya me la quedé. Y siempre digo que empecé a escribir porque no me apetecía hablar, ni comunicarme, sí. ¿Cómo siguió el asunto? Pues el asunto siguió porque yo habría querido, al ser hija de un primer actor, habría querido ser actriz, como casi todos los hijos de los grandes actores, y de algunos no tan grandes, pero que les comunican su afán. Mi padre no hubiera querido nunca, porque no quería que yo tuviera nada que ver con el mundo del espectáculo. No le salió bien, pobre, porque acabé teniendo que ver con el mundo del espectáculo, no como actriz, porque yo no puedo presumir de ser actriz, porque he hecho muy pocas cosas y casi siempre muy protegida. Pero ya escribía.
Ya digo, no me acuerdo de cuándo empecé a escribir, pero además escribía pues, como profesional, empecé enseguida, lo que ha explicado muy gentilmente y muy generosamente, sobre todo, la doctora Rebollo, que creo que me mira con buenos ojos. Ha exagerado un poco la importancia de la cuestión. Pero esa era su labor. Gracias. Empecé a profesionalizar mi escritura muy joven. Escribía artículos, escribía cuentos y escribía novela. Yo empecé escribiendo novela y con suerte. Empecé con suerte porque empecé bien. O sea, me publicaban y tenía un cierto éxito entre la crítica. Y un buen día, como un ejercicio, como decir, y yo sabría hacer esto, yo que estoy cerca del teatro por razones obvias, para mí voy a escribir una obra de teatro. Y escribí Olvida los tambores, antes citada, y un grupo de amigos, algunos eran actores, dijeron, esto tenemos que hacerlo. Y yo decía, estáis locos, pero esto es un ejercicio, no sirve para que lo estrenen. Pues lo estrenaron, y con mucha, mucha suerte. Y con muchos premios y todo eso, que ya, eso de que el teatro es un veneno debe de ser verdad, porque yo ya seguí escribiendo teatro. Después pasé muchos años después. No quiero hacérselo aburrido esto, ni decir y hablar de mí, que es tan incómodo. Entré en el mundo de la televisión, que entonces se miraba un poco por encima del hombro. O sea, la televisión ahora han comprendido que la televisión debe ser y suele ser, cuando se consiguen las metas esperadas, un producto de calidad, parte del mundo del arte. Esto a lo mejor escandaliza a algunos ortodoxos, pero así es. Y también me pasó lo mismo. Empecé con suerte y seguí. Voy a hacerles algunas observaciones cuyas notas que he tomado aquí para explicar el momento en que vivimos, cosa que no es necesario porque ya sé que ustedes lo deben de saber bastante mejor que yo. Pero tal como yo lo siento, por ejemplo, las civilizaciones han tenido y tienen una estructura piramidal. A medida que se asciende hacia la cúpula del edificio social, se obtienen más posibilidades de dedicarse al ocio, de llevar a cabo las actividades que se elijan y no las que eligen por uno, y situarse en un mejor lugar para procurarse la felicidad, que en definitiva es la aspiración de todo ser humano. Pero a medida que se asciende en esa escala, se va reduciendo el número de los que pueden disfrutar de estas ventajas y a la vez aumentar el número de los desposeídos. Vivimos un momento muy convulso, la palabra se dice cada 5 minutos y no es más, y efectivamente esto ocurre. Yo no quiero meterme por ese camino, creo que no es el momento ni el lugar, pero sabemos que vivimos en tiempos convulsos. Por otra parte, como no diré cada fin de siglo, porque eso no es verdad, pero sí cada fin de ciclo, estamos viviendo un difícil y terrible fin de ciclo. Yo querría, alguien dijo alguna vez, no le citaré porque no sé si le gustaría, alguien dijo, un dramaturgo, alguien dijo que la cultura es como un mosaico con partes más bellas, partes menos bellas, partes prácticas, y que una pequeña tesela de ese mosaico es suficiente para comunicarse y hacer un bien que a lo mejor nos pasamos la vida sin saber. O de pronto, pues dentro del anecdotario, esa persona que llega y dice, yo estaba muy mal porque tenía no sé qué, o estaba muy feliz y tal frase suya de tal novela o de tal guión o de tal obra de teatro me hizo disfrutarlo mucho más o me consoló en un momento bajo de moral. Esto es comunicarse.
También es comunicarse, cruzar una calle, que haya una persona que amablemente nos mira sin conocernos, sin saber nada, como somos dos seres humanos, estamos en este planeta y eso es, supongo que todo el mundo lo ha vivido una experiencia parecida, eso es comunicarse. Lo otro es profesionalizar la comunicación. Yo he tenido la suerte inmensa, el privilegio de dedicarme a aquello que me gusta. Yo he vivido y vivo mi carrera con pasión. No hago esto, por supuesto hay momentos malos, hay trabajos que uno no puede con ellos, todo esto, pero es lo más importante de mi vida, lo ha sido siempre. Quizá porque la primera palabra que dije fue timbre, no mamá ni papá. Quizá por eso. Seguiré con mis notas. Hay pocas, no se preocupen. Bueno, es cierto, la sociedad va buscando nuevas formas de... a medida que avanza. Y los nuevos se rebelan contra las cortapisas o las censuras de las antiguas organizaciones y de las antiguas personas. En definitiva, somos muchos, quítate tú, que me voy a poner yo, que lo haré mejor. Esto es comprensible, no siempre es verdad. No siempre es verdad. Y la gente no estamos dividida en tribus o en espacios. A mí me preguntan muchas veces en asuntos de trabajo, ¿y a qué franja a qué espectadores o a qué lectores se dirige usted? Digo, yo no me dirijo a ninguno, o me dirijo a todos, que me elijan ellos o no. Pero yo lo que voy a contar, de lo que voy a hablar es de aquello que siento, lo que me preocupa y lo que me importa. Es una de las satisfacciones que yo puedo tener en mi trabajo hasta ahora. Supongo que alguna cosa más haré, pero seguiré en lo mismo. Siempre defenderé aquello en lo que realmente creo y no pensando a quién le va a gustar o no. Y unas veces les gusta y otras no. Eso es normal. Todo esto para hacerlo breve, para, repito, no hablar de mí, que es una cosa que me violenta muchísimo. Me hace muy feliz, me siento muy reivindicada estando hoy aquí entre ustedes, ser ya uno de ustedes. Me anima para seguir en un camino, ya digo, la pequeña tesela, el mosaico es importante, es tan importante como que la cultura y el arte son el mayor patrimonio. Y el más alto de una nación. Perdón por la emoción. Gracias. Doctora doña Teresa Berganza, doctora doña Ana Diosdado, doctor Coveta, doctora Rebollo, querida vicerrectora de Investigación y Transferencia, decana de la Facultad de Educación, decana de la Facultad de Filosofía y Letras, secretaria general, miembros todos del claustro, decanos, directores de departamento, profesoras, profesores, autoridades locales, señoras y señores. Es para mí un inmenso honor y un gran privilegio como rector de esta universidad poder dar la bienvenida hoy a este claustro
a las dos nuevas doctoras honoris causa que se incorporan a la Universidad de Alcalá. Esta universidad tiene una larga tradición, una tradición centenaria de distinguir a destacadas mujeres con el máximo título académico universitario. Alcalá fue la primera de España y posiblemente una de las primeras del mundo en otorgar el supremo magisterio doctoral a una mujer, la doctora María Isidra de Guzmán y de la Cerda, en el año 1785. Entonces, como es conocido, las mujeres no tenían permitido el acceso a los estudios superiores. Pero la personalidad de María Isidra de Guzmán era tal que desde muy joven, y gracias sin duda a sus talentos y a su pertenencia a la corte, pues formaba parte de la nobleza, ya que sus padres eran marqueses y condes grandes de España de primera clase. María de Guzmán destacó por sus grandes capacidades intelectuales. Baste decir en este punto que con solo 17 años fue admitida en la Real Academia Española, si bien a título honorario, pues esa corporación no aceptó la presencia de mujeres entre sus miembros de número hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX y de manera bastante infrecuente, como es conocido. También con 17 años, el 6 de junio de 1785, unos meses antes de cumplir los 18, María de Guzmán cumplió su deseo de obtener un título universitario. Ese fue nada menos que el de doctora en Filosofía y Letras Humanas. Los cronistas de la época nos cuentan que se desplazó desde la corte hasta Alcalá de Henares para someterse a un duro examen frente a un tribunal de catedráticos de la universidad. Fue examinada de griego, latín, francés, italiano y castellano, además de otras materias como retórica, mitología, geometría, geografía, filosofía general, lógica, ontosofía, psicología, física general, física particular, tratados sobre los animales y los vegetales, sistemas del orbe, la esfera armilar y ética. Sabemos que ese examen duró más de 2 horas y que las respuestas de la joven admiraron a sus examinadores y a todo el auditorio. Y así obtuvo el ansiado título de doctora, otorgándosele a sí mismo, en ese acto, el de catedrática honoraria de Filosofía Moderna. Sin duda, María Isidra de Guzmán debió de ser una mujer excepcional, y no lo digo solo por esta descripción que he hecho de su examen doctoral. Hay numerosos testimonios de la época que así lo atestiguan, entre ellos los de 2 personas de tanto crédito y prestigio como Feijoo y como Jovellanos, muy cercanos a ella y a su familia, y este último, además, Jovellanos, alumno de esta universidad y muy querido y admirado por la Universidad de Alcalá. Por fortuna, aquella época en la que actos como ese fueron únicos e irrepetibles pasó ya, y hoy día hay muchas Marías de Guzmán que se doctoran año tras año en esta universidad, jóvenes de todos los estratos sociales, expertas en todas las ramas del conocimiento. Pero también la universidad tiene instituido este otro tipo de doctorados honoris causa, por razón o causa de honor, honoris causa, que quiere decir que se otorga a personas distinguidas en sus carreras profesionales, donde han sobresalido y se han ganado ya un gran prestigio u honor. Personas cuyas virtudes, méritos y reputación son reconocidos universalmente en el ámbito social e intelectual, y a los que no es necesario someter a examen, por supuesto, como se hizo con María de Guzmán. Este es el caso claramente de las 2 grandes damas del teatro a las que hoy la Universidad de Alcalá se honra en recibir y distinguir con este supremo grado académico. He dicho grandes damas del teatro porque tanto doña Teresa Berganza como doña Ana Diosdado, para ambas el teatro
en facetas distintas, sin duda, ha sido su centro neurálgico de interés y de entrega vital, a pesar de que sus actividades hayan abarcado también otras áreas. Y digo teatro, asimismo, porque la recibimos hoy en este paraninfo, que fue el teatro universitario. Como era costumbre en muchas universidades europeas, las representaciones de obras dramáticas en latín y también en lengua vulgar formaban parte de las actividades asociadas a las cátedras de retórica y no era infrecuente que los estudiantes y los profesores intervinieran activamente en distintas épocas del año en este tipo de representaciones. No es difícil imaginar lo que ello hubo de influir en la formación de estudiantes de Alcalá como Lope de Vega, que fue estudiante aquí, en 1577 ingresó, aunque debo decir que nunca acabó los estudios. Pero también luego Tirso de Molina, Calderón de la Barca, que la frecuentaron años después. Sabemos que este paraninfo en el siglo XVI era de hecho conocido como el teatro o la pieza de teatro, a pesar de que también el magnífico patio de Santo Tomás de Villanueva, que todavía hoy usamos habitualmente para representaciones musicales y dramáticas y hasta para actos académicos de graduación, fue conocido en el siglo XVI como Teatro Escolástico del Patio de Santo Tomás, un lugar que sin duda poseía y posee aún rasgos muy similares a los corrales de comedias de nuestra época áurea. ¿Qué mejor lugar, pues, para recibir a doña Teresa Berganza y a doña Ana Diosdado que este paraninfo, donde celebramos nuestras ceremonias más solemnes y que han conocido innumerables actos académicos y teatrales? Quiero pensar que ambas se sentirán, que os sentiréis a gusto en este recinto que evoca, ya en época más reciente, ecos de los mayores escritores en español de una y otra orilla, pues este es el lugar donde sus majestades los reyes vienen entregando año tras año, desde su institución en el año 1976, el Premio de Literatura Miguel de Cervantes a autores que tanto admiramos. Como admiramos el talento y los logros con que a lo largo de sus espléndidas vidas profesionales nos han deleitado nuestras dos nuevas doctoras honoris causa de hoy. El arte, con mayúscula, entra de nuevo en esta casa gracias a estas dos grandes damas de nuestra escena. Esta obviamente es la casa de la palabra, la casa de Miguel de Cervantes, donde hemos escuchado magníficas disertaciones sobre el autor y sus criaturas. Y cómo no recordar hoy, precisamente aquí, donde hemos oído tantas veces hablar de Don Quijote, a la Teresa Berganza transformada en Dulcinea, la Dulcinea de Massenet. O cómo no evocar aquí este año, en que se cumplen 40 de su estreno en el Teatro María Guerrero, la obra Los Comuneros, de Ana Diosdado. La portentosa voz de nuestra mezzosoprano nos traslada a los sueños y fantasías de aquel gran caballero y su imaginaria y a la vez real y viva Dulcinea. Y la imaginación de nuestra dramaturga nos permitió revivir, a través de los nostálgicos recuerdos de aquel anciano Carlos V, eventos históricos con los que Alcalá, su universidad, su fundador Cisneros y los reyes católicos tanto tuvieron que ver. Hace apenas 3 semanas que inauguramos en este Colegio Mayor de San Ildefonso una hermosa exposición que estará abierta hasta enero para conmemorar los 500 años de la publicación de la Biblia Políglota de Cisneros, exposición que nos permite revivir esa época de principios del siglo XVI que con tanta brillantez recreó Ana Diosdado hace 40 años en Los Comuneros. Y hace apenas un mes, el pasado 10 de noviembre, desde esa misma cátedra desde la que se han dirigido a nosotros Teresa Berganza y Ana Diosdado, otro doctor honoris causa de Alcalá, el magnífico historiador francés Joseph Pérez, se aventuraba a especular con la posibilidad de que esos comuneros, precisamente, Padilla, Bravo y Maldonado,
no hubieran tenido que existir en nuestra historia si Carlos V hubiese podido contar como consejero con Cisneros, que murió precisamente cuando iba al encuentro del joven emperador. Entre estos muros y estos patios resuenan, pues, las voces de los que nos precedieron, los ecos de la historia, de la efectivamente sucedida, pero también de la imaginada, que no por ello, por imaginada quiero decir, es menos real y menos poderosa, pues todos conocemos la fuerza y la influencia de la imaginación. Gracias a las voces, la imaginación y el arte de Teresa Berganza y de Ana Diosdado, nuestras vidas se han enriquecido durante muchas décadas. Por eso queremos agradecérselo hoy. En cuántas ocasiones no hemos dejado correr la imaginación y nos hemos sentido felizmente desplazados a otros mundos y hemos sentido en nosotros mismos, gracias al virtuosismo vocal y la técnica depurada de doña Teresa Berganza, a personajes tan fascinantes como la Dido de Purcell, la Sterlina de Mozart en Don Giovanni, la Dorabella de Così fan tutte o la Rosina del Barbiere di Siviglia de Rossini o naturalmente la inolvidable Carmen de Bizet o la ya citada Dulcinea de Massenet. Ya era doña Teresa Berganza miembro de nuestro claustro universitario de las artes desde el año pasado, pero hoy es un inmenso privilegio para la Universidad de Alcalá que se incorpore a nuestro claustro como nueva doctora honoris causa. Esta gran dama de la escena que ha admirado a públicos de todo el mundo, que ha llenado hasta la bandera la Scala de Milán, la Royal Opera House de Londres, la Ópera del Metropolitan, el Carnegie Hall y tantos teatros y festivales de ópera en todo el planeta. Agradecemos mucho a doña Teresa Berganza que haya aceptado honrarnos con su presencia hoy aquí para recibir esta distinción que le entregamos absolutamente rendidos ante su arte. Nada menos que 60 años después de su primer premio de canto, aquel que obtuvo en 1954 en el Conservatorio de Madrid. Muchas gracias, Teresa, por tu trabajo, por tu ejemplo, por tu gran talento y dedicación. Ana Diosdado es claramente, como ha dicho su madrina, una de las mayores representantes del arte dramático de nuestro país y del mundo de habla española del último medio siglo. No es solo que naciera en esa familia de actores que las dos, la madrina y la doctoranda, han comentado, que actuara ella misma desde los 5 años en Mariana Pineda y que recibiera el madrinazgo, nada menos que de Margarita Xirgu, tanto el del bautizo como, entiendo, el artístico en esa primera representación sobre las tablas, es que Ana Diosdado ha sido durante mucho tiempo nuestra gran dramaturga. Durante décadas hemos sido muchos los que la hemos seguido con admiración en los teatros, en la televisión, en los periódicos. Estoy seguro de que muchos de los presentes recuerdan aún series televisivas, al menos de finales de la época franquista y de la transición, como las que ha mencionado la doctora Rebollo, Juan y Manuela, que protagonizó junto a Jaime Blanc, Anillos de Oro, en la que acompañaba a Ana, un entonces casi desconocido, Imanol Arias, o Segunda Enseñanza, claro, en el que el personaje de la profesora Pilar Beltrán, que protagonizaba la propia Ana Diosdado, se veía rodeado de adolescentes y jóvenes encarnados por actores entonces muy jóvenes y que luego se han revelado como las grandes figuras de nuestra escena y nuestro cine. Supongo que Ana los recordará muy bien: Maribel Verdú, Jorge Sanz, Amparo Larrañaga, Javier Bardem, Ana Torrent, Gabino Diego, entre otros, ¿no? Los guiones de aquellas series contribuyeron a crear una nueva sociedad. Al hacer llegar a los hogares de miles de españoles, probablemente millones de españoles, el planteamiento de problemas como los propios de los adolescentes o los relativos a cuestiones muy delicadas
entonces y ahora, como el divorcio, el adulterio, la homosexualidad, el aborto, etc. Eran bocanadas de aire fresco, de modernidad, lo que entraba en nuestras casas a través de la televisión, evidentemente, gracias a Ana Diosdado. Pero Ana Diosdado nos ha ofrecido también, en el teatro y en su narrativa, su mirada lúcida y crítica sobre aspectos sociales como la delincuencia juvenil, la diferencia de clases sociales, los conflictos generacionales. Recordemos, lo ha dicho la doctora Rebollo también, los 80 son nuestros, las residencias de ancianos en el Okapi, o la sociedad de consumo, usted también podrá disfrutar de ello, o la prostitución en Cristal de Bohemia, por ejemplo. Una artista comprometida con su tiempo, una actriz y escritora que, fiel a su arte siempre, ha sabido transmitir a sus lectores y los espectadores los grandes dilemas de nuestra vida y nuestro mundo. Ana, muchas gracias por tu ejemplo singular, por tu trabajo, tu talento admirables. Esta ceremonia de hoy tiene también una significación especial para nosotros, pues la Universidad de Alcalá, como el resto de las universidades de este país, no tiene, por desgracia, incorporados plenamente a sus titulaciones regladas u oficiales los estudios de dramaturgia o de canto, aunque sí hay estudios universitarios vinculados al teatro y la musicología. Eso contrasta con lo que hacen otras universidades del mundo, en especial las del ámbito anglosajón. Hay sin duda circunstancias históricas que pueden explicarlo, y ahí están el Real Conservatorio Superior de Música, la Real Escuela Superior de Arte Dramático, de larga y prestigiosa trayectoria, pero no voy a entrar en ello ahora. Me satisface, sin embargo, declarar que, a pesar de esa carencia, la Universidad de Alcalá sí que mantiene un gran respeto y admiración por estas manifestaciones artísticas. Desde hace muchos años, una de las principales líneas de investigación literaria de nuestra universidad es precisamente el teatro. Y son muchas las tesis doctorales que sobre teatro se defienden en nuestras aulas, y las actividades del teatro universitario constituyen también una tradición de esta casa de estudios. Asimismo, desde hace menos tiempo, pero ya durante la última década, instituimos unos estudios sobre ópera, que llamamos precisamente Ópera Estudio, en el que han intervenido grandes maestros de este arte con clases magistrales, masterclass, se dice también entre nosotros ahora, dirigidos a jóvenes talentos del bel canto, y entre ellos, como ha dicho el doctor Coveta, hemos tenido el privilegio de recibir lecciones de Teresa Berganza. Así pues, tanto doña Ana Diosdado como doña Teresa Berganza pueden considerarse en su casa, porque la Universidad de Alcalá es una institución pública muy comprometida con el estudio y la difusión del arte, y más concretamente con el de la escena y el del canto. Espero que así lo sientan las dos y que ambas se encuentren aquí como en casa, cuantas veces nos hagan el honor de acudir a la universidad y cuantas veces podamos nosotros aprovechar sus saberes y su talento, pues es un verdadero privilegio y placer incorporarlas, como hemos hecho hoy, al claustro de la Universidad de Alcalá como doctoras honoris causa. Bienvenidas de nuevo y muchas gracias por vuestra generosidad, queridas compañeras Teresa y Ana. Y a todos los presentes, muchas gracias por vuestra asistencia. Amen.
Se levanta la sesión.